Primero yo diría que hay que tener en cuenta el contexto en que se está usando la palabra pedagogía en este caso, concreto de pedagogía para la paz. Digamos que las FARC en el pueblo colombiano representan, digamos, una fuerza de terror o de miedo para la población. Esto un poco porque, digamos, los medios masivos de comunicación como RCN y Caracol les han formado una mentalidad perversa y terrorífica de las FARC a la población civil. Entonces aquí el reto es como hacer la contraparte, o sea, hacer lo que hace RCN, Caracol y otros medios masivos de comunicación, pero mostrar el lado bueno o digamos el lado de reinserción que en este caso quieren las FARC en el marco del posconflicto. Diríamos que entonces pedagogía se está entendiendo en este caso como una transmisión de una información, pero digamos que hay que problematizar eso porque uno sí nota cierta ausencia teórica en este caso. Uno no sabe si solo están entendiendo pedagogía como enseñanza o si solo están entendiendo pedagogía como transmisión de información. Entonces yo diría que falta cierto contexto teórico en el asunto. C'est le meilleur moyen pour éviter de continuer à faire la guerre, quoi. Même s'il y en aura certainement encore, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, mais pour moi c'est le meilleur moyen, quoi. Pour moi la paix c'est de vivre en communauté, donc si à partir du moment où il y a des groupes qui sont séparés, enfin bien séparés, c'est pas possible, quoi. Pedagogía para la paz es entender la información que nos están brindando en estos momentos los acuerdos que está logrando el gobierno nacional con las FARC y fuera de entenderlos transmitir de la mejor forma a la sociedad civil y a las diferentes organizaciones sociales y a nivel internacional esos acuerdos, darles a entender el contenido y el alcance que ellos han tenido. Eso es lo que yo entiendo por pedagogía para la paz. Bueno, pedagogía para la paz yo la pienso en dos sentidos, tiene dos acepciones. En primer lugar hay un lado positivo en el sentido de traer el tema de la pedagogía o de las pedagogías, ¿cierto?, a temas sociales, políticos, culturales, etc. Pero pienso que también pedagogía para la paz tiene un riesgo en el sentido de, como ha ocurrido con muchas otras cosas, banalizar el sentido y, digamos, las implicaciones y comprensiones de la pedagogía, porque encontramos pedagogías trivializadas, digo yo, en muchos aspectos. De todas formas, desde mi punto de vista personal, guardo una cierta sospecha alrededor de pedagogía para la paz, más que la acepción profunda de pedagogía para la paz, pienso es en un momento político importante, donde más bien se está gestando una cierta cultura, quiero llamarla así, una cierta cultura política, de formación política, de participación, de expresión de muchos actores. Pienso el sentido más bien en otra dirección, lo que significa formar, educar, construir una cultura política, ¿cierto?, de la participación. Pedagogía para la paz, si vamos pues a la denominación inicial, creo que ha puesto a circular unos ciertos imaginarios, representaciones, un lenguaje, pero ha puesto a circular lenguajes que comúnmente están depositados como en ciertos colectivos o en algunos individuos únicamente. Y vuelvo a los riesgos que puede tener la banalización de la pedagogía para la paz y también a un cierto maniqueísmo alrededor de la paz, ¿cierto? Porque hay otras condiciones del buen vivir, del bienestar humano, de la dignidad humana, que también tienen que ver con estar en armonía, ¿cierto? Y con dignidad para todas las posibilidades de los seres humanos y en este país en particular. Me parece que lo que nos hacen a la hora de
presentarnos estos acuerdos o dinámicas políticas que establece nuestro gobierno para llegar a una supuesta paz, lo que hacen ellos es empapelarnos con documentos y todo esto para que tal vez nunca leamos ni siquiera el resumen que nos pasan después en las 3 o 4 hojitas sintetizadas. No lo vamos a leer. Primero que todo, más allá que de una pedagogía para la paz, considero que deberíamos tener es una constituyente para que varios sectores sean escuchados y que haya una real participación, porque nos están ofreciendo un acuerdo de doble vía, o lo aceptas o no lo aceptas. La pedagogía en esta medida vendría siendo un comodín del lenguaje, porque nosotros, aún en la Facultad de Educación y en el Departamento de Pedagogía, estamos construyendo el sentido de lo que es la pedagogía para cada uno de nosotros, o lo que es la pedagogía en una acepción general. Entonces, si nosotros como académicos, algunos, yo en mi ignorancia, no sabemos lo que es pedagogía, ¿qué va a saber el resto de la ciudadanía si no podemos tener un verdadero proceso pedagógico o un acompañamiento para tener una pedagogía desde la perspectiva de la paideia? Es una estrategia del gobierno, pues obviamente para difundir a la gente sobre la paz. En mi concepto sí sería útil, porque pues a través de campañas, no sé, repartiendo libretos, folletos, esto, pues ellos difunden sobre la paz, hacen campañas sobre el sí a la paz, diría. Yo entiendo por pedagogía para la paz empezar a crear un ambiente en lo artístico, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, en las familias, de que la gente entienda cuáles son los conflictos que ha vivido Colombia, que esos conflictos tienen un devenir histórico, tienen un devenir económico, un devenir cultural, y que estén preparados para cambiar como los conceptos y todas las cosas que nos han regido durante todo este tiempo en que el país ha estado en conflicto. Entonces eso es una tarea tanto de artistas como de educadores, como de políticos, como de toda la gente que tiene a su cargo la formación de líderes, de estudiantes, de personas de las comunidades, que entiendan cuál es el cambio que nos avecina y cómo se preparan psicológicamente, físicamente, llamémoslo entre comillas espiritualmente, para que esos procesos puedan generar no solamente un cambio en el país, sino un cambio también de actitud, que nosotros estemos prevenidos, dispuestos, entendamos el asunto, que nosotros seamos capaces, y si no de leer las 297 páginas, porque muy poquito lo hemos hecho, la verdad yo no lo he hecho, pero sí que nos informemos más, que veamos el punto de vista de unos, de otros, y de ahí hagamos un análisis mucho más consciente y mucho más político y mucho más efectivo de nuestra condición de ciudadanos, que tengamos una responsabilidad en la construcción de la paz, que nosotros como padres también seamos capaces de transmitirlo a los hijos. Que eso es pedagogía, es que la pedagogía la gente la entiende como un asunto que se da en las aulas. No, la pedagogía también la hace el padre de familia, la hace el sacerdote, la hace el médico, la hace el psicólogo, la hace varias gente, y en ese sentido informarnos y dar la verdadera información es un asunto que permite crear una pedagogía para la paz, entender que el cuerpo ha sido escenario del conflicto, entonces empezar a liberar los cuerpos de la carga, empezar a que los niños entiendan el asunto desde la vitalidad, desde la vida, desde la felicidad. Yo creo que eso es una pedagogía para la paz.